En la vida, a veces un simple encuentro cambia todo lo que creemos conocer. Una tarde cualquiera, en medio de las calles de Madrid, una niña detuvo a su padre frente a un pequeño puesto de dulces. Lo que parecía un gesto inocente se convirtió en el inicio de una verdad que llevaba años escondida, una verdad capaz de transformar para siempre el destino de una familia. La tarde caía lentamente sobre la Plaza Mayor de Madrid. Las luces de los faroles comenzaban a encenderse, tiñendo las fachadas antiguas de un tono cálido que invitaba a quedarse. Alejandro, con su habitual porte elegante y el gesto serio que ya se había vuelto costumbre, caminaba junto a su pequeño Nicolás, que saltaba de baldosa en baldosa, con la inocencia de sus 6 años. Era Semana Santa, y la plaza estaba adornada con flores, velas, y el murmullo constante de la gente que iba y venía después de las procesiones. Nicolás se detuvo de golpe. Frente a un pequeño puesto improvisado, una joven ofrecía cajitas de dulces envueltas en papel brillante. Sus manos temblaban levemente, y sus ojos oscuros reflejaban más cansancio que juventud. Alejandro, distraído, estuvo a punto de decirle a su hijo que siguiera, pero Nicolás tiró de su mano. «Papá, ¿podemos ver los dulces?», preguntó con una sonrisa traviesa. Alejandro suspiró, pero aceptó. La muchacha levantó la vista, sorprendida por la presencia del hombre y su hijo. «Buenas tardes», dijo en voz baja, con un acento madrileño suave. «Tengo caramelos de miel y turrón casero. Son frescos de hoy». Alejandro notó que, aunque intentaba sonreír, había una sombra de preocupación en su mirada. Nicolás eligió un paquete y lo sostuvo con entusiasmo. «¿Cuánto cuesta?», preguntó el niño. La joven dudó un instante antes de responder. «Solo lo que puedan dar». El gesto llamó la atención de Alejandro. No era común que alguien en la Plaza Mayor, en plena Semana Santa, hablara de esa forma. Sacó la cartera y pagó más de lo que valían los dulces, observando cómo la muchacha bajaba los ojos, agradecida, pero también nerviosa. «Gracias, señor». «De verdad», dijo ella, con la voz quebrada. Mientras se alejaban, Alejandro notó que Nicolás se giraba una y otra vez para mirar a la joven. «Papá, ¿por qué parecía tan triste?», preguntó el niño. Alejandro no respondió de inmediato. Aquella pregunta, tan sencilla, lo atravesó más de lo que esperaba. Llevaba años rodeado de negocios, cenas de etiqueta y silencios en su gran casa. Pero esa muchacha, apenas con una caja de caramelos, había dejado en él una inquietud extraña. Esa noche, mientras Nicolás dormía, Alejandro recordó la expresión de la vendedora. El recuerdo lo acompañó incluso en la sobremesa, cuando el eco lejano de los tambores de la procesión se colaba por la ventana. Había algo en sus ojos que le resultaba familiar, como si la hubiera visto antes, aunque la razón se le escapaba. Al día siguiente, de camino al trabajo, desvió su ruta sin pensarlo demasiado. Nicolás, feliz de la aventura inesperada, lo siguió con entusiasmo. Allí estaba ella, en el mismo lugar, acomodando sus cajitas de dulces bajo una manta para protegerlas del fresco de la mañana. Esta vez Alejandro se acercó con calma. «Buenos días», saludó, con una cortesía poco habitual en él. La muchacha levantó la mirada y asintió tímidamente. «Buenos días, señor. ¿Quiere más dulces?». Alejandro sonrió apenas, algo inusual para quien siempre mantenía la compostura. «Hoy quiero comprarlos todos», dijo con voz firme. Ella lo miró, atónita, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. En ese instante, Nicolás interrumpió, señalando la caja llena. «Papá, así no tendrá nada que vender después». La muchacha soltó una risa breve, sincera, que iluminó por un segundo su rostro cansado. Alejandro sintió que algo en su interior se ablandaba. No sabía por qué. Pero aquella joven estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La campana de la iglesia cercana sonó con fuerza, anunciando el inicio de otra procesión nocturna. Alejandro observó a la muchacha, consciente de que aquel encuentro no sería el último. Esa noche,
Mientras Nicolás se quedaba dormido con un dulce en la mano, Alejandro se preguntó qué lo había impulsado a volver a la plaza. Tal vez la respuesta estaba en los ojos de esa joven, que aún lo acompañaban en silencio. La mañana siguiente amaneció fresca, con un cielo azul limpio después de la lluvia nocturna. Madrid parecía despertar con un aire renovado. Alejandro decidió pasar por la Plaza Mayor otra vez, esta vez con la intención de observar más de cerca a la joven vendedora. Nicolás iba saltando a su lado, feliz de tener un plan diferente a la rutina habitual. La muchacha ya estaba allí, colocando cuidadosamente sus cajitas de dulces sobre un mantel de cuadros rojos y blancos. Saludó con una leve sonrisa cuando vio acercarse al hombre y al niño. «Buenos días», dijo con timidez. «Buenos días», respondió Alejandro. «¿Cómo estás hoy?» Ella dudó un instante, sorprendida por el interés genuino. «Bien, gracias, señor. Aunque los días son largos». Nicolás, curioso, se inclinó sobre la mesa y señaló un dulce envuelto en papel dorado. «¿Este de qué es?» «De miel y limón», contestó ella. Y al ver la sonrisa del niño, añadió: «Es mi favorito también». Alejandro volvió a comprar toda la caja. Esta vez no fue solo un impulso, sino una decisión clara. Notó cómo los ojos de la muchacha se humedecían. «No sé cómo agradecerle», susurró. Él respondió con calma: «No necesitas hacerlo». Mientras recogía el cambio, un hombre mayor que pasaba por allí murmuró con desdén: «Pobrecilla. No creo que dure mucho vendiendo así». Alejandro frunció el ceño ante el comentario. Pero la joven bajó la mirada, acostumbrada a esas palabras. Nicolás, sin comprender del todo, preguntó inocentemente: «Papá, ¿por qué hablan así de ella?» Alejandro no respondió. Se limitó a posar una mano en el hombro del niño, consciente de que aquella situación pedía algo más que silencio. Ese mismo día, al volver a casa, Alejandro pidió a su asistente que buscara información sobre médicos especialistas en oncología en Madrid. No mencionó nombres, pero en su interior había decidido ayudar. La tarde siguiente regresó a la Plaza Mayor. El aire olía a cera derretida y flores por las procesiones de Semana Santa. Encontró a la joven cerrando temprano su puesto. «¿Todo bien?», preguntó. Ella respiró hondo antes de contestar. «Mi madre está delicada. Tengo que llevarla al hospital esta noche». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Si quieres, puedo ayudarte con el transporte», propuso. La muchacha lo miró con desconfianza, pero también con una necesidad imposible de ocultar. Finalmente asintió. El trayecto al hospital fue silencioso. Nicolás, sentado atrás, observaba atento. Al llegar, Alejandro vio cómo la joven acariciaba la mano de una mujer pálida y frágil que esperaba en una camilla. «Es mi madre», dijo ella en voz baja. «Se llama Carmen». Mientras los médicos la recibían, Alejandro percibió la desesperación en la mirada de la muchacha. Sin decir nada más, habló con el jefe de guardia y gestionó que la atendiera un especialista reconocido, amigo de la familia. No pidió reconocimiento alguno. Simplemente dejó todo preparado para que Carmen recibiera la mejor atención posible. Horas más tarde, cuando salieron del hospital, la joven se volvió hacia él. «No sé quién es usted en realidad, pero gracias». No tenía a quién acudir. Alejandro le devolvió una sonrisa tranquila. «Solo soy alguien que cree que nadie debería enfrentar esto solo». Aquella noche, mientras los tambores de una procesión resonaban por la Gran Vía, Alejandro se quedó pensando en la fuerza de esa joven. Había algo en su forma de sostener la esperanza, aún en medio de la tormenta, que lo conmovía profundamente. Nicolás, antes de dormir, le preguntó: «Papá, ¿ella va a ser nuestra amiga?» Alejandro no supo qué responder. Cerró la luz, acarició la frente del niño y, en silencio, reconoció que la respuesta podría cambiarlo todo. El domingo amaneció con un aire festivo. Las campanas de la iglesia cercana repicaban sin descanso, y las calles de Madrid estaban llenas de mantos morados y cirios encendidos por la procesión de Semana Santa.
Alejandro, que solía evitar las multitudes, esta vez permitió que Nicolás insistiera en salir. En el fondo, sabía que su hijo quería volver a la Plaza Mayor, donde seguramente encontrarían de nuevo a la joven vendedora. Lucía así se llamaba. Lo supo al oír a una vecina saludarla. Estaba acomodando sus dulces bajo un toldo improvisado. Sus movimientos eran rápidos pero elegantes, como si en medio de tantas dificultades todavía cuidara los detalles. Nicolás corrió hacia ella con la espontaneidad de los niños. «¡Lucía!», exclamó, y al instante se sonrojó. «Perdón. Escuché a una señora decir tu nombre». Ella sonrió con dulzura. «No pasa nada. Me alegra que lo recuerdes». Alejandro, desde atrás, observaba la escena. Había algo en el tono de Lucía que lo hacía sentir menos distante, menos encerrado en la coraza que llevaba años construyendo. Se acercó y, casi sin pensarlo, le ofreció ayudarla a ordenar las cajas. Ella lo miró, sorprendida. No esperaba ver a un caballero en traje moviendo cajas de turrón. Dijo con humor: «Siempre hay una primera vez», respondió él. Y por un instante, ambos compartieron una risa sincera. Sin embargo, no todos miraban con agrado aquella cercanía. Desde una mesa cercana de una cafetería, Teresa, la cuñada de Alejandro, hermana de su difunta esposa, los observaba con ojos fríos. No tardó en acercarse con una sonrisa ensayada. «Alejandro, qué sorpresa verte aquí», dijo en voz alta, ignorando por completo a Lucía. Él respondió con cortesía, aunque notó la tensión en el aire. «Teresa, buenos días. Estoy con mi hijo». Teresa bajó la vista hacia Nicolás, le acarició la cabeza y luego, con un tono envenenado, susurró: «¿No me digas que ahora pasas el tiempo con una vendedora de la calle?» Lucía se quedó inmóvil, fingiendo no haber escuchado, aunque el rubor en sus mejillas la delataba. Alejandro la miró, molesto por la falta de respeto. Teresa dijo en tono firme: «Lucía merece el mismo respeto que cualquiera». Ella arqueó una ceja y sonrió con desdén. «Claro, claro. Solo espero que no te equivoques. Hay quienes saben fingir muy bien». Tras marcharse, el ambiente quedó cargado. Lucía intentó disimular su incomodidad. «No se preocupe, estoy acostumbrada. La gente siempre piensa que sabe quién eres solo por lo que ve». Alejandro bajó la mirada, sintiendo un eco de esas palabras en su propia vida. «No deberías estar acostumbrada a la injusticia», dijo con voz grave. Esa tarde, cuando Lucía cerró el puesto, Alejandro insistió en acompañarla de nuevo al hospital. Carmen, su madre adoptiva, estaba cada vez más débil. El médico al que Alejandro había contactado explicó que la operación debía realizarse cuanto antes. Lucía se aferró a la mano de Alejandro mientras escuchaba el diagnóstico. «No puedo pagar una cirugía así», murmuró. «Yo me encargaré», contestó él sin dudar. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «No entiendo por qué hace todo esto por nosotras». Alejandro la miró fijamente. «Porque nadie debería luchar solo contra el dolor». De regreso a casa, Nicolás preguntó con la ingenuidad que tantas veces desarmaba a su padre: «Papá, ¿Lucía se quedará con nosotros algún día?» Alejandro, sin respuesta, desvió la mirada hacia las luces de la procesión que iluminaban la noche madrileña. Sabía que algo había empezado a cambiar en su vida, aunque aún no podía admitirlo en voz alta. Mientras tanto, Teresa, desde la distancia, planeaba cómo utilizar aquella situación en su propio beneficio. La sonrisa con la que se despidió en la cafetería escondía la semilla de un conflicto que pronto estallaría. La primavera ya se asentaba en Madrid. Las terrazas de los cafés se llenaban de turistas y familias que disfrutaban del sol tibio, mientras en el aire flotaba aún el eco de las procesiones recientes. Alejandro, sin embargo, apenas encontraba paz. Desde que conoció a Lucía, su vida había dado un vuelco silencioso. Cada tarde la visitaba en el hospital donde Carmen seguía internada. Se había convertido en una rutina. Llevarle flores frescas,
conversar con Lucía mientras ella ordenaba las mantas de su madre, y acompañarlas, hasta que Nicolás se quedaba dormido en el sillón de la habitación. Para alguien acostumbrado a cenas de negocios y reuniones interminables, aquel ambiente humilde le parecía más verdadero que cualquier salón de mármol. Una tarde, cuando salió del hospital, encontró a Teresa esperándolo junto a su coche. Alejandro, dijo ella con voz melosa, necesitamos hablar. Él la miró con cansancio. Si es sobre mis visitas, no hay nada que explicar. Teresa entrecerró los ojos. ¿De verdad crees que esa muchacha está contigo por bondad? Ya se comenta en el barrio que eres su salvador. No quiero que arruines tu reputación. Alejandro respiró hondo. Prefiero perder reputación antes que abandonar a alguien que lo necesita. Teresa fingió un suspiro de preocupación y luego, con un tono calculado, soltó. Hay algo más que deberías saber. Esa joven no es quien dice ser. Alejandro frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Solo digo que hay rumores. Que inventó su historia para llamar tu atención. Incluso dicen que su madre no es realmente su madre. La noticia lo sacudió. Aunque trató de no mostrarlo, Teresa sonrió, satisfecha con la duda que había sembrado. Esa noche, de regreso a casa, Alejandro se quedó pensativo. Recordó las palabras de Lucía, la forma en que hablaba de Carmen con devoción y gratitud. ¿Podría ser cierto lo que insinuaba Teresa? Nicolás, medio dormido, murmuró: «Papá, ¿Lucía vendrá mañana otra vez?» Alejandro acarició su cabello. «Sí, hijo». «Claro que sí». Al día siguiente, en el hospital, encontró a Lucía con ojeras profundas. Carmen había pasado una noche difícil. «El médico dice que necesitamos la operación cuanto antes», explicó ella con voz temblorosa. «No sé qué haría sin su ayuda». Alejandro, observándola, sintió la punzada de la duda que Teresa había sembrado. «Lucía, ¿hay algo que no me hayas contado?», preguntó con suavidad. Ella lo miró, confundida. «¿Cómo?» «Sobre tu madre. Sobre tu vida. Quiero entenderlo todo». Lucía bajó la vista. «Hay cosas que ni yo misma comprendo del todo. Solo sé que Carmen me recogió cuando era muy pequeña. Nunca me ocultó que no era su hija de sangre. Pero para mí, siempre será mi madre». Alejandro se quedó en silencio, impactado. La sinceridad en sus ojos le devolvió la calma que había perdido. Pero también comprendió que detrás de aquella revelación había una historia más grande, una verdad aún oculta. Esa misma tarde, mientras caminaban hacia la salida del hospital, un desconocido se acercó a Lucía con un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo rápidamente antes de desaparecer entre la multitud. Dentro había una carta vieja, con el borde amarillento. En el reverso, escrito con una caligrafía temblorosa, se leía: «Para mi hija Lucía, algún día entenderás». Lucía se quedó sin aliento. Alejandro, al ver su expresión, comprendió que esa carta podía cambiarlo todo. «¿Quieres que la abramos juntos?», preguntó él con voz grave. Ella asintió, aunque sus manos temblaban. Mientras el sol se escondía tras los tejados de Madrid, Lucía sostenía la carta contra su pecho, con el corazón desbocado. Alejandro sabía que, al abrirla, nada volvería a ser igual. La habitación estaba en penumbra. Lucía sostenía la carta con las manos temblorosas, mientras Alejandro y Nicolás permanecían a su lado. El silencio era tan denso que se escuchaba el tic-tac lejano del reloj del pasillo del hospital. Finalmente, Lucía respiró hondo y desplegó el papel amarillento. La letra era frágil pero clara. «Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya eres lo bastante mayor para conocer la verdad. No pude criarte, y esa será mi herida eterna. Fuiste el fruto de un amor que no pudo ser reconocido. Tu padre, él nunca supo que existías. Solo espero que algún día, cuando la vida lo permita, puedas encontrarlo y entender que siempre fuiste amada. Con todo mi corazón,
Tu madre Elena. Las lágrimas rodaron por el rostro de Lucía. Alejandro, conmovido, se inclinó hacia ella. Lucía, ¿no sabías nada de esto? Ella negó con la cabeza. Siempre pensé que Carmen era mi única madre. Nunca imaginé que había otra historia detrás. Nicolás, sin comprender del todo, se aferró a la mano de Lucía. Entonces, ¿tienes dos mamás? Ella sonrió con ternura en medio de las lágrimas. De alguna manera, sí. Alejandro se quedó inmóvil. El nombre Elena resonaba en su mente como un eco lejano. Hacía muchos años, antes de casarse con su difunta esposa, había amado a una mujer con ese mismo nombre. Un amor intenso, breve y truncado por las presiones familiares. Tragó saliva y con voz grave preguntó: «Lucía, ¿tienes alguna foto de esa mujer?» Ella, aún confundida, sacó del sobre una pequeña fotografía doblada. Al verla, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era Elena. Su Elena. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Se llevó la mano al pecho, incrédulo. «Dios mío», susurró. «Lucía, yo conocí a tu madre». Lucía lo miró sorprendida. «¿La conociste?» Él asintió, con la voz quebrada. «La amé. Hace muchos años. Y ahora entiendo». Un silencio cargado inundó la sala. La posibilidad era tan grande que apenas podían pronunciarla. Lucía, temblando, preguntó lo que ambos temían decir. «¿Cree que podría ser usted mi padre?» Alejandro sintió que el aire le faltaba. Miró a Nicolás, que observaba con los ojos muy abiertos, y luego a Lucía, cuya vida entera podía cambiar con una respuesta. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Pero debemos averiguarlo». Lucía apretó la carta contra su pecho. «Tengo miedo», confesó. «Si resulta cierto, toda mi vida se transforma». Alejandro tomó su mano con firmeza. «No tienes por qué enfrentarlo sola». Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro se ocupó de organizar una prueba de ADN con la discreción que le permitía su posición. Mientras tanto, Teresa seguía alimentando rumores, convencida de que aquella verdad podía destruirlo, o, al menos, sacarlo de su camino. Una tarde, mientras acompañaba a Nicolás al colegio, Alejandro lo escuchó decir: «Papá, si Lucía resulta ser mi hermana, ¿vivirá con nosotros?» Alejandro lo abrazó con fuerza. «No lo sé todavía, hijo. Pero pase lo que pase, estaremos juntos». Al caer la noche, el resultado de la prueba llegó en un sobresellado. Alejandro lo sostuvo entre las manos con el mismo temblor con que Lucía había abierto la carta. La tensión era insoportable. Nicolás miraba expectante. Lucía, sentada frente a él, no dejaba de llorar. Alejandro abrió lentamente el sobre, leyó la primera línea y sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista. Levantó la mirada hacia Lucía, conmovido hasta lo más profundo. Alejandro permaneció varios segundos en silencio, con el sobre abierto entre sus manos. El corazón le latía con tal fuerza que temía que Lucía pudiera escucharlo. Finalmente levantó la vista y con lágrimas contenidas susurró: «Lucía, es verdad. La prueba lo confirma. Eres mi hija». Las palabras parecieron resonar en las paredes del hospital. Lucía, inmóvil, se cubrió la boca con las manos mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro. «¿Mi padre?», murmuró con incredulidad. Alejandro, incapaz de controlar su emoción, se inclinó y la abrazó con una ternura que pocas veces había mostrado en su vida. «Sí, hija mía, todo este tiempo. Y yo sin saberlo». Nicolás, con los ojos muy abiertos, saltó de alegría. «Entonces Lucía es mi hermana».
exclamó, corriendo a abrazarla. Lucía lo estrechó con fuerza, aún temblando, mientras Alejandro los envolvía a los dos en un abrazo que parecía cerrar todas las heridas del pasado. Durante los días siguientes, la vida de todos dio un vuelco. Alejandro tomó personalmente las riendas de la operación de Carmen. Contrató a los mejores especialistas de Madrid y se aseguró de que nada faltara. La cirugía fue complicada, pero finalmente el médico salió con una sonrisa. Todo ha ido bien, anunció. Ahora empieza la recuperación. Lucía rompió a llorar, esta vez de alivio, mientras Alejandro sostenía su mano con fuerza. Una mañana, mientras Carmen reposaba, Lucía se sentó junto a su cama y le mostró la carta de Elena. «Mamá, ahora entiendo tantas cosas». Carmen, con voz débil pero llena de amor, la acarició en la mejilla. «Yo solo quería que no te sintieras sola, hija. Puede que no te haya dado la vida, pero sí te he dado todo mi corazón». Lucía lloró y la abrazó. «Eres y siempre serás mi madre». Alejandro observaba la escena desde la puerta. Conmovido, entendió entonces que el amor verdadero no siempre dependía de la sangre, sino de los gestos y la entrega diaria. No todo fue fácil. Teresa, furiosa al ver que sus planes se derrumbaban, intentó desacreditar a Alejandro públicamente. Lo acusó de haber inventado la historia para proteger a Lucía, e incluso manipuló a algunos socios de la empresa familiar. Pero Alejandro, ahora con una determinación que nunca había tenido, convocó una reunión del consejo. «He pasado demasiado tiempo callando para proteger la imagen de esta familia», dijo con firmeza. «A partir de hoy, mi prioridad no son los negocios, sino las personas que amo». Y sin titubear, presentó pruebas de las maniobras deshonestas de Teresa. Ella, derrotada, abandonó la sala entre murmullos de desaprobación. Con el tiempo, la calma regresó. Alejandro empezó a compartir más momentos sencillos con Lucía y Nicolás. Paseaban por el Retiro, tomaban chocolate con churros en pequeñas cafeterías de barrio, y algunas tardes se sentaban en una terraza a ver cómo el sol caía sobre Madrid. Eran cosas que antes habría considerado triviales, pero ahora se habían convertido en su tesoro. Un domingo por la tarde, mientras caminaban entre los puestos de libros antiguos en la cuesta de Moyano, Lucía se detuvo y miró a Alejandro con una mezcla de timidez y gratitud. «Todavía me parece un sueño», confesó. «Crecí creyendo que nunca tendría una familia de verdad. Y ahora me siento completa». Alejandro le tomó la mano, conmovido. «No hay nada más importante que recuperar el tiempo perdido. Y yo pienso dedicar cada día que me quede a estar contigo y con Nicolás». Al llegar la Navidad, la casa de Alejandro se llenó de luces y aromas de canela y turrón. Por primera vez desde la muerte de su esposa, el salón resonaba con risas y villancicos. Carmen, ya recuperándose, pudo unirse a la cena. Nicolás y Lucía colgaron juntos una estrella brillante en lo alto del árbol. Alejandro, mirándolos, sintió que su corazón encontraba al fin la paz. Al terminar la velada, Alejandro colocó la foto de Elena en la repisa de la chimenea, justo entre las sonrisas de Lucía y Nicolás. Se acercó, acarició el marco y susurró: «Gracias, Elena. Gracias por el regalo más hermoso de mi vida». Lucía se inclinó hacia él y apoyó su cabeza en su hombro. «Ella estaría orgullosa de nosotros». Alejandro la abrazó. «Y yo lo estoy de ti, hija mía». Mientras el fuego crepitaba suavemente y la ciudad dormía, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no se contaba en euros ni en propiedades, sino en la risa compartida, en la posibilidad de perdonar y en la oportunidad de construir un nuevo comienzo. Había encontrado la redención en el lugar menos esperado, en los ojos de una hija que nunca supo que tenía, y en la unión de una familia que, pese a todo, había nacido del amor. A veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. La historia de Alejandro y Lucía nos recuerda que, incluso tras años de soledad y secretos,
siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo que parecía una simple coincidencia, un encuentro en la calle, una sonrisa inocente de un niño, una joven vendiendo dulces, terminó abriendo la puerta a la verdad y a la unión de una familia que el destino había mantenido separada. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que necesita mejorar o no te ha conmovido, marca el 0. La enseñanza es clara. El amor y la bondad tienen el poder de cambiar destinos. No importa cuántos errores hayamos cometido ni cuánto tiempo hayamos perdido. Siempre se puede ofrecer una segunda oportunidad. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en la capacidad de dar y recibir cariño, como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche oscura. Un pequeño acto de ternura puede guiarnos por los caminos más inciertos de la vida. Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Cuántas veces dejamos pasar la ocasión de tender la mano a alguien que lo necesitaba? Todos merecemos ser parte de una familia, sentir que pertenecemos a un lugar donde nos aceptan sin condiciones. Y a veces, esa familia se construye no solo con lazos de sangre, sino con gestos sencillos, con paciencia y con fe en el otro. Si esta historia ha despertado en ti un recuerdo, una emoción o un deseo de acercarte más a tus seres queridos, compártela con alguien a quien quieras, porque quizá, al hacerlo, estés regalándole la luz que necesita en su propio camino. Y recuerda, la felicidad llega cuando aprendemos a vivir por los demás, no solo por nosotros mismos.